Vamos a iniciar nuestro espacio de predicación, la enseñanza del sermón, nuestra serie expositiva del libro de los Hechos. Estamos estudiando la palabra de Dios, el libro de los Hechos. Yo le invito a que se ubique en su Biblia en el libro de los Hechos en capítulo 25. Vamos a hacer una lectura algo extensa, porque vamos a leer dos capítulos completos, que son el capítulo 25 y el capítulo 26, los cuales corresponden a una unidad grande de pensamiento. Pero sabemos que estamos delante de la palabra del Señor, así que yo les invito a que leamos con entendimiento, con mucha atención, creyendo y comprendiendo que la palabra de Dios tiene el poder de edificarnos y sobreedificarnos por su Espíritu Santo. Vamos a leer en el nombre del Señor. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea al siguiente día, se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé a traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y estando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él.
Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros, mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en contra. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales como yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo:
Ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Continuamos el día de hoy acompañando al apóstol Pablo en esta travesía desde su arresto en Jerusalén y todo lo que le ha acontecido, sufriendo persecuciones y ataques por parte de los judíos mientras continúa su trabajo de testificar el evangelio del Señor Jesucristo. Debemos ser conscientes que sin ninguna duda, sin el sostén de la abundante gracia de Dios sobre su vida, Pablo no hubiese podido soportar todos los sufrimientos que le vinieron. Piense por un instante cómo se carga su corazón cuando tiene un problema en la iglesia local. ¿Cómo se carga su corazón cuando tiene una disputa con algún hermano? Piense cómo se carga su corazón cuando un pastor o líder le dice que necesita hablar con usted. O sea, generalmente los asuntos que tienen que ver con la iglesia uno lo cargan. Ahora imagine usted a Pablo expuesto constantemente a persecuciones y amenazas de muerte. En este punto es sumamente importante recordar que en Hechos 23, en un punto clave del inicio de esta sección de testificando en medio de la persecución, el Señor Jesucristo se le presentó directamente al apóstol Pablo para animarle, diciendo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Sin duda, sin este consuelo, sin este auxilio, el apóstol Pablo no hubiese podido seguir, no hubiese podido continuar. Entonces, para Pablo, ya el caso estaba cerrado, hermanos. Él sabía de antemano que su camino a Roma llegaría sí o sí, porque este era el propósito de aquel que no puede mentir. Pero como veremos en nuestra enseñanza de hoy, Pablo también gestiona para hacer posible ese destino ya prometido. O sea, él tiene una responsabilidad humana y vamos a verlo. Ahora, esta enseñanza va a comprender estos 2 capítulos completos. Ahora, reconocemos que cada palabra que encontramos en las Sagradas Escrituras es inspirada. Pero el asunto es que hay grandes porciones narrativas que son conectores históricos y transiciones de tiempo en estos 2 capítulos. Pero en realidad es una sola unidad de pensamiento, solo que la narración histórica y los conectores hacen pues que se vea extenso y los títulos que no son inspirados, que están ahí, no ayudan, ¿sí? Entonces, pero es una sola unidad de pensamiento. Así que haremos un resumen de todas esas partes para que no perdamos el hilo y nos concentraremos más que todo en nuestro segundo punto, en donde hay valiosos datos que enriquecen y estructuran lo que es la esencia del mensaje del evangelio que fue predicado por los apóstoles, la iglesia, y que es el que nosotros deberíamos estar testificando hoy. Nosotros debemos tener muy presente qué era o cuál era la esencia de ese mensaje que los apóstoles y la iglesia predicaron y los elementos sustanciales que tiene este mensaje. Así que dentro del gran marco de testificando en medio de la persecución, esta es nuestra quinta enseñanza en ese marco y vamos a estudiar 2 puntos. En primer lugar, la protección providencial de Dios al testimonio y en segundo lugar, la exposición providencial de Dios al testimonio. En primer lugar, la protección providencial de Dios al testimonio en el capítulo 25 hasta el verso 22. Allí vamos a ver esa primera parte. Recordemos, hermanos, que el capítulo 24, el que estudiamos el domingo pasado, finalizó con Antonio Félix, gobernador de la región, entregando el poder como gobernador y dejando preso al apóstol Pablo para congraciarse con los judíos. Antonio Félix fue sucedido por Porcio Festo, que gobernó Judea entre los años 59 y 62 después de Cristo. Festo se encontró con una provincia tensa, marcada por las tensiones religiosas y políticas entre judíos y romanos. Nuestro texto inicia en versos 1 al 3, narrando la llegada de Festo a la provincia para asumir sus funciones y subiendo a Jerusalén, en donde tiene una reunión con los principales sacerdotes
y con los judíos influyentes, los cuales aprovechan de inmediato esta oportunidad de transición en el poder para pedir que se les lleve a Pablo. Ellos no pierden oportunidad. Entonces, hay una transición aquí de gobernantes, entonces vamos a aprovechar a ver si nos traen a Pablo. Dice el texto que esta petición tenía oscuras intenciones, ya que los judíos habían preparado una emboscada para asesinarle. O sea, ellos querían que les llevaran a Pablo, pero ya tenían preparado una emboscada para matarlo. En este punto, en los versos 4 y 5, recuerden, estamos en capítulo 25, se encuentran con la primera resistencia de parte de Festo. A pesar de que la situación era tensa en la región y que Festo, como veremos más adelante, intentaba hacer concesiones, negó la petición de llevar a Pablo a Jerusalén. Él respondió que más bien subiesen ellos a Cesarea si querían acusarlo. Pónganse en un instante, hermanos, en los zapatos del apóstol Pablo. La incertidumbre del cambio de gobierno, no saber si el nuevo gobernante lo entregaría a Jerusalén, no saber si el nuevo gobernante lo condenaría a muerte ahí mismo. 1000 escenarios que podían ocurrir. Su angustia, su ansiedad tal vez sería mucha. Pero tal vez usted piense, bueno, pero Cristo mismo le había dicho que él llegaría a Roma, así que por eso él no se preocupaba. Eso es cierto, pero Pablo tenía que creer en la palabra de Cristo. A Cristo le había dicho que él debía testificar en Roma y Pablo tenía que creer eso. Y tal vez usted piense, bueno, pero hay ventaja porque es que fue Cristo personalmente. Bueno, la palabra o las palabras que el Señor Jesucristo le dijo a Pablo tienen la misma autoridad y el mismo peso que las palabras que están en este libro. Son palabras de Dios. Tienen la misma autoridad, hermanos. A ti y a mí, mi hermano, también Cristo nos ha dicho cuál es el futuro que nos espera. Y eso está escrito. Y es un futuro en gloria y felicidad en su presencia con sus santos ángeles. Ya eso está escrito, hermanos. Usted lo sabe, pero tiene que creerlo. Tiene que creerlo. Dice en versículos 6 al 12 que luego de asumir Festo su cargo, vuelven a presentarse un grupo de judíos, ya con esta casi que perdemos la cuenta, para lanzar muchas y graves acusaciones contra Pablo, nuevamente sin ninguna prueba. Pablo vuelve a defenderse, dejando en claro que no había pecado contra ellos, contra el templo, ni contra la ley romana. Y en este punto vemos a Festo queriendo también congraciarse con los judíos, buscando que Pablo aceptara ir con ellos de vuelta a Jerusalén por su propia iniciativa. ¿Usted de verdad cree que Pablo iba a irse a Jerusalén con esos judíos? En primer lugar, porque ya tenía claro que su destino era Roma, pero en segundo lugar, ni en términos naturales se iba a devolver con esos judíos, hermano. Pero Festo lo intenta. Debemos entender, porque ustedes preguntarán, bueno, pero estos gobernantes siempre querían congraciarse con los judíos, ¿y qué era lo que estaba pasando? Hermanos, mire, debemos entender que cuando había un gobernante en una región, ese gobernante tenía que velar por la paz y tranquilidad de esa zona. Entonces, en medio de tensiones políticas, los gobernantes intentaban preservar la calma y evitar confrontación, sobre todo con una cultura tan compleja de entender para ellos como era la cultura judía. Gente que estaba dispuesta a hacerse matar por sus creencias. Entonces ellos intentaban hacer concesiones y tal. Recordemos que en la lectura pública que hicimos se nos muestra el caso de Herodes, que asesinó al hermano de Juan para poder congraciarse, porque vio que agradó a los judíos, entonces metió preso al apóstol Pedro. Ellos intentaban congraciarse con los habitantes de la región. Ahora, Pablo, entendiendo cuál era su mandato de parte de Cristo, entendiendo cuál era su destino, él apela a César. En los versículos 10 al 12, él apela a César. Él dice, no, Jerusalén, no, a César apela. Hermano, y se muestra de esta manera que Dios establece los fines. Pero en última instancia, nosotros también tenemos una responsabilidad de buscar esos fines.
Pablo sabía que Cristo le había dicho, tienes que testificar en Roma, pero ¿qué hace él? Él obra para que ese fin se cumpla. Él dice, no, mándenme con César. ¿Dónde estaba César? En Roma. Festo finalmente accede a esta petición y los judíos quedan por enésima vez con las espadas desenvainadas. Ahora, en los versículos 3 al 22 aparecen en escena dos nuevos personajes. Herodes Agripa y su hermana Berenice. Agripa era un rey, parte de la dinastía herodiana, nieto de Herodes el Grande, que había mandado a matar a los niños para asesinar al Señor Jesucristo, hermano de Drusila, a quien Pablo ya había predicado el Evangelio, y Berenice, pues, era también hermana de Agripa. Por lo tanto, Agripa era muy conocedor de los acontecimientos respecto al Señor Jesucristo. Él sabía todo lo que había ocurrido respecto al Señor Jesús. Ahora, lo que nos cuenta el verso 13 es que Agripa y Berenice llegaron a saludar a Festo, seguramente por su posesión en el cargo, y en este momento Festo, reconociendo la autoridad y buenas relaciones con Agripa, y que Agripa tenía muy buenas relaciones con Nerón, que era el emperador, le cuenta sobre el pequeño problema que había heredado de Félix con el caso de Pablo. Y Festo deja ver que al menos era un poco más imparcial que su antecesor y que intentó darle un juicio medianamente justo al apóstol, no encontrando razón alguna para condenarle, ya que era un supuesto asunto de la ley judía y de un Jesús ya muerto, el cual Pablo afirmaba que estaba vivo. Hermanos, cuando nosotros leemos todas estas cosas, es sorprendente ver la mano poderosa y protectora de Dios al portador de su testimonio en medio de todas estas vicisitudes de la historia. Piensen esto. Los judíos no mataron a Pablo no por falta de intentos, no por falta de esfuerzo, no por falta de iniciativa. Pasaron dos gobernantes romanos impíos distintos y nada, absolutamente nada, frustró el plan de Dios de que su evangelio llegara a Roma. Nada lo impidió. ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras en el libro de Isaías, capítulo 46? Vamos a conocer, hermanos. Vamos a profundizar en quién es nuestro Dios. Isaías, capítulo 46, verso 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. ¿En qué no hay nada semejante a Él? Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y ¿qué? Y haré todo lo que quiero. Hermanos, ese es nuestro Dios. Ese es el Dios a quien adoramos. Ese es el Dios a quien servimos. Ese es el Dios viviente. Los demás, ídolos. No hay Dios. Hay muchos que quieren despojar a Dios de esta prerrogativa de su soberanía. No, Dios no hace todo lo que quiere. Dios hace lo que tú le permites. Hubo un falso maestro que se atrevió a decir, Dios tiene las manos atadas a tu voluntad. Pero ¿qué dice Dios sobre él en su palabra? Que él hace lo que quiere. El Dios vivo y verdadero hace lo que quiere. Él es soberano. Dios hace lo que quiere en los cielos, en la tierra, en el mar y en todos los abismos, dice la Escritura. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Hermanos,
cuán fortísimo consuelo debería ser esto para nosotros. Él hace lo que quiere. Él cumplirá su propósito. No cae un pajarillo sin vuestro Padre. Hermanos, ¿por qué Pablo no fue asesinado por la turba judía en Jerusalén cuando lo prendieron? ¿Por qué no fue asesinado por el tribuno Claudio Lisias cuando lo confundió con el egipcio? ¿Por qué no cayó en el complot de los judíos que hicieron voto de no comer hasta que lo mataran? ¿Por qué no prosperaron ninguno de los juicios que hicieron los judíos contra él? Porque Jesucristo lo había enviado a Roma y nadie podía frustrar ese plan. ¿Sí entiende, hermano? ¿Quién es su Dios? ¿Sí entiende quién es su Padre? Y nosotros muchas veces pensando qué será del futuro, qué será de esto, qué será de lo otro. Dios es soberano, está en absoluto control, hermano. Debemos descansar en su voluntad. Decía el reformador Martín Lutero, nada puede sucedernos sin que Dios lo permita. Y si Él lo permite, ciertamente es bueno para nosotros, aunque no lo comprendamos. Repito eso. Nada, ¿qué es nada? Nada puede sucedernos sin que Dios lo permita. Y si Él lo permite, ciertamente es bueno para nosotros, aunque no lo comprendamos. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de los creyentes, de los hijos de Dios, de aquellos que están unidos a Cristo por la fe. Para los hijos de Dios aplica esto, que Dios no permite nada que no sea para su bien. El impío también está, o el no creyente también está bajo el decreto soberano de Dios. Pero no todo lo que le ocurre es para bien espiritualmente hablando. Puede ser una manifestación de la ira de Dios por sus pecados. Pero hermanos, el punto es que para el creyente Dios tiene propósito con nosotros. Como siempre lo hablamos cuando estamos hablando de esto con hermanos, no es el dolor por el dolor, no es el sufrimiento por el sufrimiento. No, Dios tiene propósito, hacernos más santos, llevarnos a confiar más en Él, usarnos para el servicio y avance de su reino y finalmente llevarnos un día a nuestra morada celestial para no ver más dolor, para no ver más sufrimiento. Pero mientras tanto, mientras eso pasa, en los vaivenes de esta vida, debemos entender que nada puede frustrar los propósitos divinos y que su evangelio seguirá siendo predicado y Jesucristo, nuestro Salvador, seguirá siendo exaltado. Nada puede frenar ese propósito. Nada puede frenar el avance del reino de Dios. Esta primera sección finaliza en verso 22 con Agripa mostrando su interés en escuchar a Pablo. Dice, yo quiero escuchar. El rey Agripa dice, yo quiero oír. ¿Qué tiene que decir este hombre? Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, la exposición providencial de Dios del testimonio. La exposición providencial de Dios del testimonio. Los versos 23 al 27, en capítulo 25, nos muestran la pompa y el protocolo típicos de los gobernantes de la época. Ahí estaban reunidos Agripa, Berenice, Festo, los tribunos y los principales hombres de la ciudad, listos para escuchar el testimonio de Pablo. ¡Qué oportunidad! ¡Qué banquete para Pablo este! ¿Verdad? Mira, tengo a todos aquí por la obra de Dios, por su mano providencial, todos reunidos que si él lo hubiese intentado, por otro lado no hubiera podido. Y a todos se los reúne. ¿Pero a través de qué? A través de las dificultades, el dolor y de estar preso. Notemos cómo Dios providencialmente usa todas las circunstancias para su gloria. ¿Qué hace Pablo? Pues aprovecha la oportunidad para en medio de su testimonio volver a predicar el Evangelio de Jesucristo.
Y aquí, hermanos, hay varias verdades que vamos a explicar y que podemos extraer del texto de forma explícita o por inferencia. En primer lugar, vamos a resaltar la gracia maravillosa de Dios y su misericordia para con los hombres. La gracia maravillosa de Dios y su misericordia para con los hombres. Hermanos, Dios no ocultó su evangelio de estos reyes y de los militares de alta alcurnia, sino que permitió que providencialmente estuviesen expuestos al evangelio. En este sentido, Dios no hace acepción de personas. Es decir, que el llamado general a los hombres al arrepentimiento y a la fe no debe ser restringido por clases sociales. Si usted tiene al presidente de la República un día y tiene la oportunidad de predicarle, usted va a decir, no, es que ese no se merece el evangelio. Ese es muy perverso, ¿no? Entonces más tiene que predicarle el evangelio. Eso es precisamente lo que Pablo le enseña a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 2. Pablo lo había experimentado en carne propia, como Dios lo llevó a predicarle a estas altas esferas del poder, y Pablo le transmite eso a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 2, verso 1, cuando le dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. ¿Y quiénes son todos los hombres? Porque muchas personas leen esto y dicen cada individuo de la raza humana. No, Pablo está hablando de algo en específico aquí. En versículo 2 lo aclara, dice: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y muchos piensan, ¿vio? Jesucristo murió por todos los hombres y cada uno de los individuos. No, de aquí Pablo está hablando de algo específico. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, independientemente de qué tipo de hombres son. Si son reyes o si son humildes. El evangelio, el llamado, es para todos. Dios no hace acepción de personas aquí. Predíquele el evangelio a todos. Ciertamente, hermanos, a veces no es tan fácil predicarle a personas que uno dice, bueno, pero esa persona tiene la vida resuelta. ¿Qué va a querer él el evangelio? Hermano, hay que predicar. Mire toda la pompa que tenía Agripa y Berenice, y le predicaron el evangelio. Pero cuando uno ve a una persona que tiene millones y millones y millones, uno dice, no, pues el evangelio ¿para qué? Ah, claro, es un pensamiento mundano, hermano. Que pensamos que es que el evangelio es una adenda al proyecto de vida, cuando el que no tiene a Cristo no tiene nada. Puedes ganar el mundo entero, pero si no tienes a Cristo, pierdes tu alma. Hermano, tal es la gracia de Dios, que notemos, por ejemplo, que Agripa, Berenice y Drusila eran hermanos y eran hijos, o sea, eran hermanos ellos, Agripa, Berenice y Drusila, eran hijos de aquel rey que eran nietos de aquel rey que intentó asesinar a Jesús. O sea, ellos eran nietos de aquel rey que había intentado asesinar al Salvador, al Mesías. Ese hombre mató a niños pequeños inocentes, pero aún así, a estos sus descendientes, Dios se plació en llevarles el evangelio. Piénselo usted en términos humanos. ¿Qué ayuda le darías tú o qué gesto tendrías con aquel que intentó matar a tu hijo o a tu hija? No, que se pudra. No quiero saber nada. Que se muera. ¿Sabe qué hace Dios en su gracia? ¿Sabe qué hace Dios en su misericordia? Les muestra el evangelio de la salvación. Les da la oportunidad de que se arrepientan. Hermanos, Dios es misericordioso.
Él llama a los hombres a que se arrepientan, a que se conviertan de su maldad. Dios le presenta el Evangelio a los descendientes de aquellos que fueron sus más enconados enemigos. Y les presenta el Evangelio de la gracia. Esta es una misericordia, hermanos, que sobrepasa el entendimiento humano. Mientras que los seres humanos siguen aborreciendo a Dios, mientras que le siguen escupiendo en la cara, mientras siguen viviendo su vida, poniéndose ellos en el lugar que corresponde a Dios, Dios les sigue llamando al arrepentimiento. El Señor Jesucristo les sigue diciendo, ¿tienes sed? Ven y bebe. Ven y bebe. Esa fue la gracia que vio Zaqueo, esa fue la gracia que vio Mateo, eso fue la gracia que vieron todos estos hombres en la Escritura. Mateo, por ejemplo, que era un publicano, que ni siquiera se podía entrar a su casa. Hermano, es una gracia incomprensible, es una misericordia, que no hay palabras humanas ni angélicas para describirla. Es esa gracia que vio el leproso, que no podía entrar al templo, que nadie lo podía tocar, que era inmundo, y que cuando se encontró con el Señor Jesucristo le dijo, quiero limpiarte, y lo tocó. Ese es nuestro Dios, hermanos. Un Dios de gracia, un Dios misericordioso, Dios que invita a los hombres a que se arrepientan, a que vengan. Pero lamentablemente muchos hombres aman más las tinieblas que la luz. Rechazan la oportunidad de la rica gracia de Dios que los está llamando, que los está invitando. Hermano, notemos el énfasis bíblico que tiene la resurrección de los muertos en la predicación del Evangelio. En los versículos 6 al 8, ya hablando del capítulo 26, Pablo muestra nuevamente esta verdad en la que nosotros poco meditamos. Si usted es un reformado de hueso duro, usted sabrá que muchas veces medita y se concentra más en la obra expiatoria como tal, en el derramamiento de la sangre. Pero por alguna razón mentalmente no medita tanto en la resurrección. Usted no medita que nuestro Señor está vivo y actúa en su iglesia por su espíritu activamente. Dios es Dios de vivos, no de muertos, dice la Escritura. Muchas veces no meditamos tanto en eso, pero si usted, desde que estamos estudiando Hechos hasta aquí, se dará cuenta que la resurrección era central, hermano, en el mensaje del Evangelio. ¿Usted tiene miedo a la muerte? En Jesucristo hay vida eterna. Si usted cree en Jesucristo, tiene la vida. Pero si rehúsa creer en el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre usted y usted tendrá condenación eterna. Ahora, otro punto que vemos en el texto es que en versículos 9 al 11, hermanos, el creyente no se coloca en mejor posición cuando testifica o predica el Evangelio. El creyente no se coloca en una posición como si fuera mejor que aquellos a quienes les predica. En versos 9 al 11, Pablo vuelve a recordar su mal proceder antes de conocer a Cristo. Hermanos, ¿qué debemos aprender de eso? Que cuando hablamos, cuando testificamos, cuando predicamos el Evangelio, la gloria de Cristo debe ser la que resalte. Siempre que hablemos es necesario que Él crezca y nosotros menguemos. Decía el reformador Juan Calvino, todo lo malo que veas en mí soy yo mismo. Todo lo bueno que veas en mí es Cristo. Él reconocía, y nosotros debemos reconocer, hermanos, que si hay algo bueno en nosotros, alguna gracia en nosotros, alguna obediencia en nosotros, algo con lo que hayamos bendecido a otros, es Cristo obrando en nosotros. Es pura gracia, pura gracia. Y cuando pecamos y cuando no damos testimonio, ese somos nosotros. Ese somos nosotros. Ahora, el versículo 18
Es un versículo tremendo, hermano. El versículo 18 del capítulo 26 es un versículo tremendo porque nos muestra unas verdades reveladas por Cristo mismo directamente que no se mencionan en el encuentro inicial que es relatado en Hechos capítulo 8 y capítulo 9. Aquí el Señor Jesucristo es como una versión más detallada de lo que Cristo le dijo a Pablo. Y estas son verdades tremendas. En primer lugar, según la palabra de Cristo en versículo 18, el Evangelio abre los ojos espirituales que están cerrados. Cristo le dice a Pablo, tú vas a ir como ministro, ¿para qué? Para que abras sus ojos. Y hay hermanos hoy, incluso buenos hermanos, que creen que el ser humano tiene un ojo abierto y uno cerrado. Hay hermanos hoy que creen que espiritualmente hablando, los hombres están ahí como que medio ven, cuando Cristo dice, sus ojos están cerrados. Pregunta, hermanos, cuando usted tiene los ojos cerrados, ¿qué ve? Nada. Nada, hermano. De pronto si medio abre, alcanza a ver algo. Bueno, hay hermanos creyentes que piensan eso, que el hombre puede preparar su corazón o que tiene ahí un rayo de luz en la... No, hermano, los ojos espirituales de los hombres para ver las verdades de Dios, para ver a Cristo, están cerrados. ¿Qué dice Cristo? Aquí hay que abrir sus ojos. Hermanos, el Evangelio, según nuestro Señor, es el que hace que los pecadores se conviertan de las tinieblas a la luz. Y eso es lo que dice 2 Corintios capítulo 4, verso 6, que pasó con nosotros. Bueno, si usted es un creyente, usted sabe que esto fue lo que pasó con usted. ¿Qué veía usted? Usted no veía nada, hermano. Usted estaba ciego, como el ciego que digo, yo era ciego y ahora veo. Dice en 2 Corintios capítulo 4, verso 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, está haciendo una referencia a Génesis, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Quién fue el que resplandeció en nuestros corazones, hermano? Dios. Dios fue el que en nuestros corazones dijo, hágase la luz. Hermano, ¿qué mérito tiene usted en eso? ¿De qué se puede usted gloriar en eso? ¿De qué se puede jactar usted? De nada, todo es por la gracia de Dios. Todo es por la gracia. Y aquí hay un dato perturbador en el verso 18. Hay un dato perturbador. Según las palabras de Jesucristo, los pecadores que no se han arrepentido están bajo el poder del diablo. Eso es lo que dice el texto, hermano. Y de pronto usted no viene mucho a la iglesia, por ahí de vez en cuando, por ahí no se toma las cosas de Dios muy en serio, y usted dice, pero yo no siento que estoy bajo el poder del diablo. Usted está bajo el poder del diablo. Eso dice el Señor. Lo que pasa es que nosotros pensamos que los que están en el poder del diablo son los endemoniados que veíamos en el Nuevo Testamento, ¿no? Que botaban espuma por la boca y demás. Pero si usted no ha creído, si usted no está en el reino de luz, en el reino del Señor Jesucristo, por la fe, usted hace parte del reino de las tinieblas, está bajo el poder del diablo y su padre, espiritualmente hablando, es el diablo. Estamos diciendo con esto que usted es un asesino serial, usted es lo más malo que puede llegar a ver. No, no se necesita llegar allá. Pero lo crea o no, eso es lo que Cristo dice. El que no ha creído está bajo el poder de Satanás. Y eso lo dice en 2 Corintios 4. Dice, 2 Corintios 4, verso 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Y cuál es la razón?
versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo, es Satanás, les cegó. ¿Sí ve la relación también con el tema de abrir los ojos? ¿Sí? El Señor Jesucristo dice, el Evangelio abre los ojos, y en 2 Corintios 4:3 dice que los que no han creído tienen los ojos cerrados, o sea, están ¿qué? Ciegos. Todo esto es en términos ¿qué? Espirituales, refiriéndose a las cosas de Dios, ¿no? Usted ve, ¿sí? O sea, usted ve naturalmente hablando, pero espiritualmente hablando, dice el texto que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y esto es bien importante. Usted dice, ¿en qué sentido un no creyente está ciego? Aquí dice que está ciego porque no ve la luz de la gloria de Cristo. El no creyente no ve a Cristo como algo deseable. No ve a Cristo como algo hermoso, algo bello, algo que él dice no puedo ir a ningún otro lugar sino a Él. Jesucristo compunge mi corazón en amor. Yo quiero servirle a Él, quiero obedecerle a Él. El no creyente no quiere leer la palabra de Cristo, le es indiferente asistir a la iglesia de Cristo y le es indiferente someterse al señorío de Cristo. Él vive bajo su propia ley, cree que es libre, pero en realidad es esclavo del pecado. En ese sentido está ciego. Está ciego. Imagínese usted una persona ciega que le lleven los tesoros más excelsos en oro, en plata y demás, se los ponen al frente, pero él no los ve. Usted no los desea. ¿Por qué? Porque no los ve. Está ciego, entonces está ahí y bueno, le es indiferente. Entonces, aunque Cristo es hermoso, aunque Cristo es glorioso, aunque Cristo es deseable, objetivamente hablando, el hombre no lo desea porque no lo ve, porque está muerto espiritualmente. No quiere decir que Cristo no sea glorioso, Él lo es, pero no le resplandece la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. No ven la gloria de Cristo y por eso creen que las glorias pasajeras, temporales de este mundo son más atractivas. Pero hermanos, en nosotros, en los creyentes, cuando usted vio la gloria de Cristo, a usted todo lo demás le pareció basura. Claro, hay una lucha con el pecado y usted después ahí está peleando, pero cuando usted vio la gloria de Cristo, cuando usted vio esa perla de gran precio, y de hecho ahora, por la obra del Espíritu Santo en usted, a pesar de que peca, a pesar de que tiene esta lucha, usted dice, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Usted ve la hermosura de Cristo. Usted anhela servir mejor a Cristo. Se entristece cuando desobedece a Cristo. Pero el no creyente, al estar cegado porque está bajo el poder y el dominio del diablo, no ve la gloria de Cristo. No la ve. Otro punto importantísimo en el verso 18 es que según palabras del Señor Jesucristo, la salvación, hermanos, el perdón de pecados y la herencia eterna se reciben solo por la fe en Él. Y esto es muy, muy importante. Hay sectas, hay falsas religiones que dicen que usted tiene que hacer otras cosas para ser salvo. Que se tiene que bautizar,
que tiene que obedecer las leyes ceremoniales, hay de todo en este mundo. ¿Cómo puedo ser salvo? Haga esa pregunta y habrá 1000 respuestas. Pero ¿cuál es la respuesta de Cristo? ¿Cómo pueden tus pecados ser perdonados? Por la fe en Él. La salvación, el perdón de los pecados y la herencia eterna entre los santificados se recibe solo por fe. Solo por fe. Usted tiene que creer en Él. Usted tiene que despojarse de la confianza en usted mismo. Usted tiene que reconocer que usted no puede agradar a Dios por sus comportamientos, por sus buenas obras, porque usted lo único que tiene es pecado delante de Él. Y usted tiene que poner su confianza, tiene que poner su fe, tiene que descansar en la justicia perfecta y en la obra de la cruz del Señor Jesucristo, y todos tus pecados serán perdonados. Hermanos, el que no conoce al Señor Jesucristo vive en un estado constante de persecución. Las personas están todo el tiempo con la conciencia de que tienen una cuenta pendiente, pero no saben qué. Saben cuando hacen algo malo que no está bien, tienen miedo a morir porque muy internamente saben que tendrán que rendir cuentas. Pero si tú quieres descansar de esa carga, tienes que creer en el Señor Jesucristo. Y todos tus pecados serán perdonados. Si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo. Y no es que serás salvo como en el sistema romano donde tienes que irte salvando así. No, serás salvo como el leproso, que cuando Cristo lo tocó la lepra se fue inmediatamente. Tus pecados serán perdonados inmediatamente si crees en el Señor Jesucristo. Eso es lo mismo que nos dice Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Y aclara, no por obras, para que nadie se gloríe. Tus obras son trapos de inmundicia delante de Dios, porque Dios es santo, santo, santo. Entonces tú no puedes salvarte a ti mismo, no puedes agradar a Dios por tu esfuerzo. Necesitas poner tu fe en Jesucristo y en lo que Él hizo. Como aprendíamos en la instrucción, Dios se complace en nosotros. ¿Pero por qué? Por la justicia perfecta de Cristo que nos ha sido dada. ¿Y cómo se recibe esa justicia? Por medio de la fe. Cree en el Señor y serás salvo. Ahora, aquí hay algo importante, porque cuando uno enseña esto, que es lo que enseña la Biblia, pues nótese que el Señor Jesucristo es muy claro. Él dice, mire, el perdón de los pecados se recibe por fe en mí. No menciona más nada, no menciona bautismo, no menciona nada. La fe. Y esto sale directamente de la boca del Señor. Pero entonces algunas personas se confunden, o sea que solamente necesito decir, yo creo en Cristo y listo. No pasa nada. Ok, ¿qué pasa con las obras? Bueno, las obras son la prueba de la fe salvadora. Es decir, que no somos salvos por obras, pero las obras son la evidencia de que tenemos una fe viva, de que hemos tenido una fe salvadora en el Señor. Y eso lo deja claro Pablo en verso 20. Cuando él empieza a predicar, ¿qué dice? Que aunque la salvación es por la sola fe, la fe no está sola. Repito eso. La salvación se recibe por la sola fe. Pero la fe no está sola. Porque la fe salvadora, por medio de la cual se recibe esa salvación, se va a evidenciar por medio del fruto. Por medio de lo que Pablo llama las obras dignas de arrepentimiento. ¿Cómo sabemos que no tenemos una fe como la de Simón el Mago, que dijo, yo creo, y lo bautizaron? Pero después se probó, cuando ofrece dinero por el Espíritu, por el poder del Espíritu Santo, no, véndanme ese poder. Pues no tenía fe. ¿Sí? Hermanos, no podemos decir que somos hijos de Dios si no tenemos obras dignas de arrepentimiento. Ese fue el llamado que le hizo Juan el Bautista a los fariseos. Los fariseos tenían conocimiento y tenían práctica externa de la religión,
Pero Juan el Bautista le dice, generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues fruto digno de arrepentimiento. Y no vengan a decir, que somos hijos de Abraham. El Señor Jesucristo también dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Las obras, la obediencia es el fruto de la fe. Hermanos, grábese una cosa, no somos salvos solo teniendo conocimiento. Los que dicen que la salvación es por el conocimiento eran los gnósticos. ¿Sí? Usted puede tener aquí en la cabeza la doctrina más pulida del mundo, pero si no tiene obras de arrepentimiento, usted no se ha arrepentido. Hay eruditos, teólogos, que no conocen a Cristo. Juan el apóstol deja claro que en esto sabemos que amamos a Dios. ¿Cómo? Que obedecemos sus mandamientos. Entonces, por favor, hermanos, somos hijos de Dios. Tenemos que vivir como hijos de Dios, en el poder de la gracia del Espíritu Santo, mortificando nuestros pecados, teniendo una obediencia sincera y verdadera. Otra cosa es que el Evangelio es el cumplimiento del Antiguo Testamento y no se desliga de él. En versículos 22 a 23 Pablo deja claro que lo que él predica no es una nueva religión, ni es un invento nuevo, ni está echando por la borda todo lo demás. Él dice que esto es lo que los profetas y Moisés anunciaron. Ahora, hermanos, ¿cuál es el resultado de la predicación? Y ese sería el último punto que vemos en el texto. Que el resultado de la predicación es de Dios, hermanos. El resultado de la predicación del Evangelio es de Dios. En versículo 24 al 32, mire, Festo, al escuchar la predicación del Evangelio, ¿qué dijo? Que estaba loco. Estás loco, pa. Las muchas letras te volvieron loco. Y así muchos cuando nosotros predicamos el Evangelio pensarán eso. Te volviste fanático. Te lavaron el cerebro. Estás loco. ¿Qué dice Pablo? No, yo no estoy loco. Hablo palabras de verdad y de cordura. De verdad y de cordura. La primera reacción que podemos encontrarnos es que las personas digan, no, usted está loco. No, yo no quiero escuchar eso. Ahora, la segunda reacción es la de Agripa. Casi me convences. Pero en esa palabra, casi o por poco, como dice Agripa, está la diferencia entre la salvación y el infierno. Por poco me voy al cielo. Por poco. La realidad que se nos muestra, o no hay evidencia en el texto, que ninguno de ellos se haya arrepentido. Ni Festo, ni Agripa, ni Berenice, ni Drusila, ni Félix. El texto no dice que ninguno de ellos se convirtió. Y tal vez Pablo pensaría, bueno, estoy fracasando, ¿no, hermano? El resultado es de Dios. Pablo fue exitoso. ¿Por qué fue exitoso? Porque hizo lo que él tenía que hacer. ¿Qué era qué? Evangelizar. Ciertamente hay que evangelizar tratando de ser persuasivos, sin cambiar el mensaje, rogando, llamando a los pecadores a que se arrepientan. Pero el resultado es de Dios. Es de Dios. Nuestro texto finaliza con los gobernantes estableciendo la inocencia de Pablo, y aunque éste ya no podía ser liberado porque había apelado a César. Pero ¿qué es lo que vemos entonces? Que para Pablo lo importante no era su libertad. Él no estaba haciendo todo lo posible para que lo liberaran. No, eso no era lo importante.
Lo importante era llegar a Roma porque ese era el encargo de Cristo. Entonces, lo que él procuró, dentro de los términos naturales, que fue llegar a Roma. Es decir, si apelo a César, me mandan a Roma. Cristo me dijo que tengo que testificar allá. No, que voy a hacer todo lo posible para que me saquen de la cárcel. No, ese no era el propósito. Pablo tenía un propósito que era cumplir con el encargo de su Señor. Unas aplicaciones para finalizar. En primer lugar, hermanos, debemos confiar en que Dios está cumpliendo su propósito en y a través de nosotros. Dios está cumpliendo su propósito en y a través de nosotros. Que por qué me está pasando esto, que por qué tal circunstancia, que por qué esto, aquello, Dios está cumpliendo su propósito. Y si Él lo permite en tu vida, es para tu bien, y para su propósito, y para su gloria. En cuanto a nosotros, cumplir con nuestra responsabilidad delante de Él, de creer en su palabra, de obrar conforme a ella, de ser obedientes, pero todo lo demás está en las manos del Señor. En segundo lugar, debemos predicar el Evangelio sin hacer acepción de personas. Y no solamente sin acepción de personas, sino con deseo sincero de su salvación. Pues usted puede predicarle el Evangelio al presidente de la República y por dentro está diciendo, ojalá no se convierta. Imprecatoriamente. Ojalá el Señor que, ¿sí? Como los hijos del trueno que dijeron, ¿será que oramos para que caiga fuego? Pero Pablo, ¿qué dijo? Ojalá todos aquí fueran como yo. Expresó un deseo sincero de amor por las almas, incluso de estos hombres impíos. Un deseo sincero por su salvación. En tercer lugar, debemos exaltar a Cristo siempre en nuestro testimonio. Pablo se defendió, comillas, pues no se defendió él, defendió el testimonio de Cristo. Proclamó, exaltó el testimonio de Cristo. Eso fue lo que hizo. Su persona, su libertad, eso era secundario. No estamos diciendo que no importaba nada, pero era secundario. Mientras que la obra de Cristo siguiera avanzando. Eso era lo principal. Así que quiere el Señor ayudarnos a entender su palabra, a aprender de todos estos asuntos y a obrar conforme a esto.